David Rice es un adolescente que lleva una vida normal en un pequeño pueblo rural. David habla con Millie, una compañera de clase por la cual se siente atraído. David le obsequia a Millie una bola de cristal y Millie la acepta emocionada. Sin embargo, otro compañero de clase llamado Mark interviene y se lleva el regalo, tratando de hacer enojar a David. De repente, su compañero de clase arroja la bola de cristal en medio del lago congelado, y David se acerca al objeto intentando recuperarlo. Millie intenta disuadirlo, pero David hace caso omiso. David toma la bola de nieve, pero el hielo cede y cae dentro del lago. Millie corre para ayudarlo, pero David queda atrapado debajo de una capa de hielo. La corriente arrastra a David más lejos, dificultando que pueda volver a la superficie. De repente, se encuentra en medio de la biblioteca pública. David está completamente desorientado y en estado de shock. Sin embargo, intenta salir de la biblioteca sin despertar sospechas. David regresa a casa y su padre, William, se percata de que su hijo ha llegado tarde. David vive solo con su padre, ya que su madre los abandonó cuando era niño. William pregunta dónde había estado, pero el muchacho no responde. William se enoja y persigue a David hasta su habitación. David le coloca el seguro a la puerta y William intenta entrar por la fuerza. Justo cuando William logra abrir la puerta, David desaparece y reaparece en la biblioteca nuevamente. Entonces, David se da cuenta de su nuevo poder y cómo este podría ser la clave para tener una vida mejor. Vuelve a casa y saca algo de dinero que tenía ahorrado. Entonces decide mudarse a una ciudad más grande y comenzar una nueva vida. Luego David intenta aprender más sobre sus habilidades, practicando en un parque para ver si puede controlar mejor sus poderes. Mira una revista turística y ve diferentes atracciones alrededor del mundo e intenta teletransportarse a esos lugares. Ve el Empire State Building y recuerda haber estado allí con su madre, Mary. De repente los objetos en su habitación empiezan a volar y se teletransporta al edificio. Entonces, David se da cuenta de que solo puede teletransportarse a los lugares en los que ha estado previamente. Al encontrarse sin dinero, David decide usar sus poderes para robar un banco. Se dirige a un banco y pide usar el baño, y mientras avanza, vislumbra el interior de la bóveda de este. Esa misma noche, David se teletransporta a la bóveda y toma todo el dinero que puede. Realiza varios viajes, llenando su maleta en cada uno de ellos. Al día siguiente, comienza una investigación sobre el robo al banco. Más adelante hace su entrada Roland Cox, quien le comunica al director del banco que trabaja para el gobierno. Luego, solicita todas las imágenes de videovigilancia y los nombres de todas las personas que ingresaron al banco durante el último mes. Roland señala que la bóveda del banco nunca ha sido abierta y las autoridades no tienen idea de cómo se llevó a cabo el robo. Roland tiene conocimiento de personas que pueden teletransportarse y sospecha que el robo podría haber sido cometido por uno de ellos. Pasan los años y un David ya adulto vive ahora en un apartamento de lujo en el centro de Nueva York. David vive rodeado de lujos, viviendo al límite y haciendo lo que quiere. Su apartamento está lleno de fotografías de diferentes lugares alrededor del mundo, e incluso tiene una habitación secreta donde guarda monedas de diferentes países. Más adelante, David se teletransporta a un bar en Londres y ve a una hermosa mujer. Se teletransporta hacia ella sin ningún reparo, y un muchacho llamado Griffin se percata de esto. Pasa la noche con la chica, y al día siguiente se dirige a la playa Fiji para surfear enormes olas. Luego se dirige a Egipto y almuerza en la cima de una esfinge. En una jungla tropical, un hombre se teletransporta intentando escapar de alguien. Se teletransporta a la parte más inhóspita de la jungla, quedando atrapado contra un árbol, sujetado por cables electrificados. Roland aparece y se acerca a él. El muchacho pregunta por qué Roland le ha hecho esto, y Roland le responde que las personas que pueden teletransportarse son abominaciones y deben ser exterminadas. Luego apuñala al hombre, matándolo. Luego Roland recibe una llamada telefónica, informándole sobre nuevos hallazgos en el robo del banco ocurrido hace varios años. David regresa a Nueva York, y al ingresar a su apartamento se encuentra con Roland dentro. Roland le dice a David que está investigando el robo de un banco. Además, le dice que no trabaja para la policía. David le dice a Roland que se vaya, pero en lugar de esto Roland toma una porra y electrocuta a David. David intenta huir teletransportándose, pero al haber sido electrocutado, le cuesta llegar más allá de unos pocos metros. Roland se abalanza hacia David, electrocutándolo nuevamente y arrojándolo por un balcón. Luego, Roland dispara un cable, atrapando la pierna de David, después fija el otro extremo del arma al suelo, y esto ancla a David impidiéndole teletransportarse demasiado lejos. David intenta escapar desesperadamente, teletransportándose a una habitación oculta de su apartamento, logrando cortar el cable. En la habitación, David toma varias bolsas de dinero y desaparece. El joven reaparece en la antigua casa de su padre. William oye llegar a David y se apresura a hablar con él.
William le ruega a David que se quede, y le dice que no está seguro de si se está volviendo loco debido a que no ve a su hijo hace años. Entonces, David le dice a William que no se está volviendo loco, pero desaparece de forma abrupta. Al día siguiente, David busca a Millie, y la encuentra trabajando en un bar local. Luego se encuentra con el antiguo matón de la escuela, Mark, y se enfrascan en una pelea. Enseguida, David termina teletransportando a Mark a la bóveda de un banco, dejándolo allí. David regresa con Millie y los dos se ponen al día. David le dice a Millie que ahora se dedica a la banca, y le pregunta cómo le está yendo en la ciudad. Millie le dice que todavía sueña con viajar por el mundo, y David le ofrece viajar a Roma con él. Millie está encantada de escuchar esto, y le dice a David que le encantaría ir con él. Detrás de ellos, Griffin los observa de cerca. Unas horas más tarde, David y Millie se encuentran en Roma, dirigiéndose a ver el Coliseo. Mientras tanto, Roland finge trabajar para la CIA para llegar hasta Mark, quien se encuentra en una comisaría. Roland le pregunta cómo terminó en la bóveda del banco, enterándose así de la existencia de Millie y descubre que acaba de aterrizar en Roma. En Roma, David y Millie se encuentran en un apartamento conversando sobre sus vidas, y de cómo se resistieron el uno al otro en los últimos años. Luego, David y Millie se ponen románticos, y comparten un momento íntimo, besándose apasionadamente. Más tarde ese día, David y Millie ingresan escondidas al Coliseo y exploran los alrededores evitando a los guardias. Luego, David se separa de Millie para abrir una puerta cerrada, y finalmente se encuentra con Griffin. Griffin le confiesa que él también posee el don de la teletransportación, refiriéndose a sí mismo y a otros como él, como saltadores. Griffin critica a David por su estilo de vida lujoso y despreocupado, y le dice que un grupo de personas llamados paladines están decididos a matar a todos los saltadores. En ese preciso momento, aparecen un par de paladines. Los paladines se acercan, sacan sus porras, y se desata una pelea. David intenta correr, pero es atrapado por uno de los cables electrificados. Su capacidad de teletransportarse se ve otra vez anulada. Griffin procede a luchar contra los dos paladines, superándolos rápidamente. Reduce a ambos atacantes, y le dice a David que lleva mucho tiempo matando paladines. Luego se teletransporta a su guarida secreta. David ve una marca, llamada cicatriz de salto, producida por el salto de Griffin y lo sigue. Griffin le hace una advertencia y David regresa con Millie. Entonces, David se lleva a Millie fuera del Coliseo, pero Millie exige una explicación de lo que está sucediendo. Antes de que David pueda empezar a explicarle, llega la policía y arresta a David por irrumpir en el Coliseo. En la comisaría, David es interrogado, pero sostiene que es solo un turista que violó las reglas y lo lamenta. Entonces los oficiales dejan a David y le dicen que espere al magistrado de la Embajada de Estados Unidos. Mientras David espera, una mujer entra en la habitación y David la reconoce, es Mary, su madre. Mary le dice a David que solo tiene 30 segundos antes de que lleguen más paladines, y le entrega la llave de sus esposas. Mary abandona el lugar rápidamente, con David persiguiéndola, pero la pierde de vista. Enseguida, David se reencuentra con Millie, y los dos se dirigen al aeropuerto. En el aeropuerto, David le dice a Millie que tienen que separarse. Millie se muestra decepcionada al escuchar esto, no obstante, toma su vuelo sola. Mientras tanto, Roland llega a la casa de William, y se presenta como trabajador del fisco. Roland pregunta por David, pero William se muestra hostil y poco cooperativo. William le dice a Roland que no ha visto a David en 8 años. También menciona cómo Mary lo dejó a él y a David cuando David tenía 5 años. William le pide a Roland que se vaya, pero Roland se niega. David llega al escondite de Griffin y ve las paredes de Griffin llenas de fotografías e información sobre paladines de todo el mundo. David le pide a Griffin una explicación de por qué los paladines matan a los saltadores, y Griffin le explica que la guerra ha estado ocurriendo desde la Edad Media. Según Griffin, los paladines son fanáticos religiosos, que creen que el poder de teletransportarse solo debería recaer en Dios. Asimismo, prosigue explicándole a David que los paladines no dudarán en matar a quien sea tan solo para llegar hasta David. Al darse cuenta de que su padre y Millie podrían estar en peligro, David se teletransporta hasta la casa de su padre William, y lo encuentra inconsciente en el suelo. Lo teletransporta a un hospital, y el personal médico se apresura a ayudar a William. David regresa al escondite de Griffin, queriendo obtener más información sobre Roland ya que planea matarlo. Griffin dice que es inútil, ya que ha tratado de acabar con Roland durante más de 10 años, y lo único que ha obtenido son cicatrices producto de sus combates. David se ofrece a atrapar a Roland, pero Griffin rechaza su oferta. Más adelante, Griffin se teletransporta a China, y David lo sigue, tratando de convencer a Griffin de que le permita ayudarlo. Finalmente, Griffin acepta cuando David le dice saber dónde podría aparecer Roland, evento que involucra la ubicación de Millie. Deciden separarse, David irá por Millie mientras que Griffin regresará a su escondite para armarse.
Cuando David llega al apartamento de Millie, la muchacha se sorprende al verlo y le dice que ya no quiere estar asociada con él. Millie le dice a David que se vaya cuando de repente, David oye llegar a Roland y a algunos hombres más. Sin ninguna otra opción, David se ve obligado a decirle la verdad a Millie, revelándole que es un saltador. Millie se queda estupefacta al presenciar los poderes de David y huye enloquecida. Sabiendo que el peligro los acecha, David la toma y se teletransportan al escondite de Griffin. Roland y los otros paladines entran al apartamento de Millie y lo encuentran vacío, pero Roland encuentra una cicatriz de salto. Sacan un aparato y lo colocan debajo de la cicatriz de salto, y comienza a formarse un portal. De esta manera, intentan reabrir la cicatriz de saltos para poder seguir a David. David se encuentra con Griffin, pero Griffin se indigna al ver a Millie allí con ellos. Griffin le cuenta a David sobre la máquina de los paladines, y le dice que el traer a Millie al escondite ayudará a que los paladines los encuentren. David y Griffin revisan la cicatriz del salto, y ven que se hace cada vez más grande. Segundos después, aparece Roland. David y Griffin se esconden, pero mientras David lo hace, ve una imagen de su madre Mary en la pared de Griffin dedicada a los paladines. Luego, David es inmovilizado por un cable electrificado, y lo clavan a una pared. De repente, Griffin entra con un lanzallamas. Griffin y Roland empiezan una batalla, y Griffin usa sus habilidades de teletransportación para sacar ventaja. Sin embargo, Roland está a la altura de las circunstancias, y le da una buena pelea utilizando la tecnología de los paladines. Griffin le lanza un golpe a Roland expulsándolo de su escondite, y se teletransporta para regresar con un autobús en marcha, dirigido directamente a Roland. Roland tiene poco tiempo para reaccionar, pero aún así logra esquivar el autobús. Millie encuentra a David atrapado a una pared e intenta liberarlo, pero Roland aparece de la nada dispuesto a matarla. Millie se queda congelada, pero Griffin aparece nuevamente equipado con un lanzallamas, y lanza a Roland de regreso a la cicatriz de salto. Griffin se lanza tras él. Roland y Griffin reaparecen en el apartamento de Millie y continúan la pelea. De vuelta en el escondite, Millie libera con éxito a David, pero le dice que quiere volver a casa. La muchacha no quiere involucrarse en nada de lo que está sucediendo, y solo quiere volver a su vida normal. David no tiene otra opción y acepta. Mientras se dispone a llevar a Millie de regreso, Griffin reaparece, trayendo consigo el abridor de cicatriz de salto de los paladines. Pero con la cicatriz de salto aún activa, los paladines logran lanzar un cable por el conducto, capturando a Millie y llevándola de regreso al apartamento. David quiere ir por Millie, pero ve a Griffin preparándose para usar una bomba. David lo mira confundido, pero Griffin le dice que esta es la oportunidad de acabar con los paladines de una vez por todas. Griffin planea teletransportarse al apartamento con la bomba. David se opone y se teletransporta, llevándose la bomba. Griffin lo persigue, y los dos terminan peleando, teletransportándose a través de diferentes lugares del mundo. Se teletransportan a Egipto, San Francisco y Nueva York, mientras luchan por el detonador remoto de la bomba. Terminan en un país devastado por la guerra, y Griffin finalmente se hace con el detonador. Sin embargo, Griffin no ve que una torre eléctrica está a punto de caer encima de ellos. David teletransporta a Griffin a la torre de electricidad, dejando que la enorme cantidad de energía eléctrica capture a Griffin y lo inmovilice. Griffin intenta disuadir a David de regresar al apartamento, advirtiéndole que no tendrá ninguna oportunidad contra 5 paladines. Sin embargo, David está decidido a rescatar a Millie. David regresa al apartamento y encuentra a Millie, pero inmediatamente es reducido por 5 cables electrificados que los paladines anclan al apartamento. David lucha, tratando de teletransportarse. Esto hace que todo el apartamento tiemble violentamente. Con los cables enganchados a David y al apartamento, cada vez que David intenta teletransportarse, el apartamento se teletransportará junto con él. David utiliza todas sus fuerzas, y las paredes del apartamento se sacuden y se agrietan. Finalmente, se teletransporta junto con el apartamento al lago donde descubrió sus habilidades. La mayoría de los paladines no pueden continuar luchando, y algunos terminan ahogándose. Entonces, David teletransporta el apartamento a la biblioteca. David recupera el conocimiento, y ve que Roland sigue vivo. Entonces, David se teletransporta con Roland, y lo abandona en algún lugar en medio del Gran Cañón. El tiempo pasa y David localiza a su madre. La hija de Mary abre la puerta, y David y Mary finalmente tienen oportunidad de hablar. Mary le explica que ella también es una paladín. Cuando David se teletransportó por primera vez a la edad de 5 años, Mary tomó la difícil decisión de abandonarlo, para protegerlo de los otros paladines. Ahora que se han reunido, David le pregunta qué es lo que va a pasar. Mary le responde que le dará un tiempo de ventaja para que pueda escapar. Luego, David se reúne con Millie que lo espera afuera. Los dos se toman de la mano, se sonríen, y se teletransportan a un lugar lejano. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.